pero no importa. Está deprimido. Queda claro, queda acá en el Teams. Este señor que ven acá es el creador del método. Como siempre decimos, estos métodos que estamos viendo y todas estas herramientas, esta batería de herramientas tienen el mismo tiempo y espacio que es alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Y es un procedimiento algebraico que se puede, por la descripción del método, se puede describir como un algoritmo y entonces se puede meter en un software y se puede utilizar para resolver problemas muy complejos con muchas variables. Nosotros hasta ahora, la semana pasada y hoy arrancamos viendo ejercicios que ustedes están viendo que hay gráficas en el plano, o sea, tienen un eje X, un eje Y, están las rectas, están analizando cuánto da Z en los vértices, en las intersecciones. Claramente eso estamos hablando de dos dimensiones. Y claramente también, a ver, acá si esto me va a dejar, no me va a dejar. Lástima, ¿no? ¿Pero qué querés hacer? Quiero llegar a este botón, no voy a poder. Sí, vas a poder acá, boludo. Y acá está con el coso, no sé. A ver si me decís, boludo, sale en la grabación. ¿Perdón? Acá. No digo, si fuese más de dos dimensiones, ven como ven en el ejemplo, se empezaría en tres dimensiones, se empieza a complejizar, pero aún así lo podemos visualizar. Claramente este software y este algoritmo está escrito como para que sea multidimensional, o sea que el espectro no tiene casi límites. La idea con arrancar viéndolo en dos dimensiones es que la naturaleza del algoritmo es describiéndolo con fundamentos geométricos. Si bien es un procedimiento algebraico, los conceptos fundamentales los podemos ver a través de la geometría. Entonces vamos a arrancar describiendo el algoritmo de esta forma, ¿sí? Entonces, la resolución gráfica que ya vimos, vamos a ir viendo cómo nos movemos una vez que tenemos graficadas las restricciones del problema, cómo nos movemos entre los puntos de las intersecciones en el vértice para describir el algoritmo. Y para eso, como siempre, vamos a explicarlo con un ejemplo práctico. En este caso, se trata de un emprendimiento familiar que es una carpintería en la cual los productos que se desarrollan son mesas y sillas. Las mesas se venden a 500 y las sillas se venden a 300, ¿sí? Pero para realizar esos productos en la este se cuentan con una limitación de 3 herramientas, ¿sí? En este ejemplo tenemos una sierra, una agujereadora y un torno. Y esas son las 3 herramientas que vamos a competir para producir. Y tiene, obviamente, un límite de cantidad de horas que se las puede utilizar. La agujereadora, por ejemplo, la podemos hacer funcionar 18 horas, mientras la agujereadora 12, mientras el torno 4. ¿Sí? Ahí tenemos fijados los límites. Pero a su vez, fuera de los límites que tenemos, en los cuales disponemos estos recursos, también tenemos una cantidad de horas necesarias para producir cada una de mis mesas y mis sillas. En el caso de las mesas, vamos a necesitar 2 horas la agujereadora y 2 horas la sierra, mientras que para una silla necesitamos 1 hora del torno y 3 de la sierra. ¿Okay? Este tipo de ejercicio, como habrán visto si vieron la semana pasada los enunciados, son el típico ejercicio que se pueden encontrar en el parcial, ¿sí? Ustedes tienen productos que compiten por los recursos que son escasos. Los recursos, habíamos visto en ejemplos anteriores, que pueden ser materias primas. En este caso, fíjense que estamos hablando de cantidad de horas de una herramienta. También podrían ser cantidad de horas hombres, ¿por qué no? Pero bueno, en definitiva tienen que identificar esos productos, tienen que identificar los recursos y sus límites, y tienen que identificar cada uno de esos recursos, cómo se utilizan en el producto que se está desarrollando. ¿Sí?
A su vez, acá, ¿qué es lo que está faltando? De lo que vimos anteriormente, todo eso. ¿Cuál es la función objetivo? ¿Sí? Es decir, en este caso, como es un negocio, el objetivo es maximizar la venta. ¿Y a cuánto estoy vendiendo? Bueno, en este caso estoy vendiendo a 500 y a 300, las mesas y las sillas. Eso es lo que las partes que tienen que intentar identificar en un enunciado. Nosotros les aconsejamos, y creo que el libro también lo hace así, cuando vayan a ver al libro una definición mucho más formal y mucho más detallada, van a encontrarse con esta representación tabular, ¿sí? En el cual acá tienen a la izquierda los recursos y sus límites en la columna final, y a su vez tenemos cada uno de los productos y las horas que me consumen de cada uno de los recursos, ¿sí? Al final viene en la fila, en la última fila o en la primera, es indistinto la función de ganancia. ¿Cuál es la conveniencia de plantearlo así? Si ustedes se acostumbran a plantear así los problemas desde el enunciado, los llevan a esta forma, que después casi que les queda, fíjense que les queda ya las restricciones directamente y la función objetivo directamente es casi un calco de lo que está escrito acá, ¿ven? Y esto yo le digo X1 y a silla yo le digo X1 y a mesa le digo X2. Ustedes no hagan la gran... van a tener acá el resultante casi idéntico de lo que veían en el cuadro anterior. Y acá agrego, fíjense que sí, que esto no está, pero ya lo dijimos la semana pasada, las restricciones de no negatividad, ¿sí? No tiene sentido, ya lo habíamos dicho, pero ahora no tiene sentido producir menos unas sillas o menos 10 mesas. Entonces, puede ser que yo decida no producir sillas, o sea, sillas igual a 0, o mesas igual a 0. Por eso decimos mayor igual a 0. ¿Sí? Estas son restricciones de no negatividad que siempre van acompañando estos problemas. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún inconveniente para entender cómo llegamos a esta descripción del problema con la función z y las restricciones con el enunciado? Porque este es el primer paso que tienen que dar. El primer pasito que tendrían que dar es comprender cómo llegamos de este enunciado a la representación tabular y después a la descripción de estas inecuaciones lineales. Si estamos bien acá, ya dimos un paso con respecto a la semana pasada, vimos el tema. Ahora vamos a describir el algoritmo, ¿sí? Ahora es como que empieza el capítulo 2. Fíjense que lo que hacemos con estas inecuaciones lineales son graficarlas acá en el plano. ¿Ven? 3x1 más 2x2. Acá tenemos a x1 igual a 4 y acá tenemos a 2x2 igual a 12. Este ejemplito mismo lo pueden seguir en el libro. Es el mismo ejemplo del libro. ¿Ok? Y habíamos dicho que las restricciones y las que son acompañadas por las funciones de no negatividad me determinan la región factible. ¿Qué significa? Que mi solución están acá, mis soluciones posibles están acá. ¿Sí? Ahora, yo no me conformo con las soluciones posibles, es decir, con cuántas mesas y cuántas sillas tengo que producir. Yo quiero la óptima, que es lo que me va a asegurar la máxima ganancia en mi negocio. Entonces, fíjense, una de las cosas que podemos hacer, una vez que ya tenemos las restricciones en el plano, la región factible delimitada, lo que hace acá, conceptualizando, es le empezamos a dar valores a z. Recuerden que z es la función objetivo, es la función ganancia que yo quiero maximizar. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Dice, ¿qué pasaría si mi z vale 10? Le da un valor determinado, 10. Bueno, la recta sería esta, ¿no? 10 es igual a 3x1 más 5x2. Es esta.
¿Y qué pasaría si yo a Z le doy el valor 20? Bueno, la recta sería esta. Y así sucesivamente pueden llegar a la última recta que toca la región factible en este vértice, que es un Z igual a 36. Esto ya me da la pista, ¿no? Ya me da una pista de dónde tenemos el Z óptimo y cuál es el valor. Pero ahora vamos a llegar a la misma conclusión mediante el algoritmo, como habíamos dicho. Pero fíjense que Z va creciendo conforme también voy subiendo en el valor de x2 y subiendo en el valor de x1. Pero en un caso subo más rápido que en el otro. Un paréntesis. Sí. Fíjense, no sé si se escucha, pero el tema de que en dónde hay que evaluar, ¿no? O sea, siempre el valor objetivo va a llegar a uno de los vértices de la región factible. No va a estar en el medio. Siempre tengan eso presente. Fíjense que en programación lineal también estábamos evaluando los puntos en los cuales Había intersección. Sí, había intersección o en los cuales limitaba la región factible. No evaluamos los infinitos puntos de la región factible. Sí. Esto es lo poderoso del algoritmo, porque fíjense que yo de todo el problema que describí en el enunciado y cómo después lo bajé matemáticamente, yo ahora solamente me limito a estos puntos que veo acá a evaluar. Voy a evaluar en 5 puntos. En todos los infinitos puntos, digamos, que podría tener yo para evaluar en una recta, en un área, ¿sí? Ahora solamente me estoy limitando a estos, que son las intersecciones de cada una de las restricciones, incluyendo las de no negatividad, que tengo en mi problema. 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿sí? En esos 5 puntos, yo debería... Obviamente, en estos 5 puntos yo tengo un valor para x1 y un valor para x2, ¿no? Entonces, si yo voy a la función de z y reemplazo por los valores de x1 y x2 en esa función, voy a tener cuánto me da z en cada punto. O sea, en este punto, si yo hago x1 con 0 y x2 con 0, z vale 0, ¿sí? En este punto z vale 12, en este punto 27, en este punto 36, en este punto 30. Es decir, que como habíamos visto en la diapositiva pasada, el z óptimo vale 36 con 2 de x1 y 6 de x2. Esa es la respuesta del problema que ya habíamos visto en la resolución gráfica. Pero nuevamente los traigo a intentar describir el paso a paso de un algoritmo, ¿sí? Algunas definiciones. Cada intersección de las fronteras de restricción de la región factible son potenciales soluciones en el vértice. Es decir, a priori yo sé las intersecciones, pero efectivamente tengo que evaluar Z para saber cuál es la solución más alta. O sea, yo todavía no lo sé, tengo que darle valores a Z ahí. ¿Ok? Dos soluciones en un vértice son adyacentes entre sí cuando comparten una restricción. Fíjense que el punto 0,6 o 2,6 están compartiendo esta recta. ¿Ven? Esta recta... me pasé, sí. Esta recta, estos dos puntos, están compartiendo esta recta. Y esta recta era una restricción. Recuerden que este 2x igual a 2x2 igual a 12 no es otra cosa que esto, no es otra cosa que en el enunciado la agujereadora que me lleva 2 horas de la mesa y solamente tengo 12. O sea, esto que estaba en el enunciado, ¿sí? Se traduce en definitiva en una restricción que está graficada acá y estos dos puntos pertenecen a esa restricción, ¿sí? Por eso decimos que son adyacentes, ¿sí? Comparten una restricción. Esto es importante para el algoritmo, porque después lo podemos, si quieren, lo podemos abstraer más. Entonces vamos a decir que en cualquier problema de este tipo, con n variables, ¿sí? Acá yo tengo 2, pero pueden ser n,
dos soluciones en el vértice son adyacentes entre sí cuando comparten n menos una fronteras de restricción. ¿Sí? O sea que acá ya podría irme al multiverso, digamos, a la multidimensional. Pero vale igual. ¿Sí? Van a ser adyacentes si comparten n menos 1 fronteras. En base a esta definición, vamos a decir, y acá está la clave de por qué el algoritmo es tan potente, es la condición de stop. Ustedes saben que ustedes van a empezar a iterar en un algoritmo y hay una condición de stop. ¿Sí? Es como cuando entran en un while, o sea, en programación. Va a haber algo que va a hacer que salgan de ese while, una condición de stop. Y en este caso es esta. En cualquier problema de programación lineal que posea al menos una solución óptima, si una solución en un vértice no tiene soluciones en un vértice adyacente que sean mejores, entonces podemos estar seguros que esa debe ser una solución óptima. Esto parece un trabalenguas, pero ahora con el ejemplo lo vamos a entender. ¿Sí? Esto lo que me está diciendo es que si yo me muevo de un punto al otro y la cosa no mejora, ya puedo salir del while. ¿Sí? Claro, exactamente. Podría tener 100 millones de puntos para evaluar, pero si yo me moví de un punto a otro y no mejoró, ya está, ya puedo salir del while. Eso es lo que lo hace potente. ¿Dónde vamos a arrancar a evaluar cada uno de los puntos? Desde el origen. ¿Sí? Paso inicial arrancamos en 0, 0. Vamos a ver la clase que viene que no todos los problemas incluyen el punto de origen, el punto 0, 0. Pero vamos a hacer, cuando llegue ese escenario, una modificación al problema original para que siempre podamos partir del punto 0, 0. Esa va a ser la solución inicial. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que tenemos que evaluar en las mismas, lo que serían las soluciones adyacentes. Fíjense que al punto 0 habíamos visto también que z crece a mayor velocidad, una tasa de mayor velocidad, si vamos en dirección hacia arriba, hacia las x2, ¿sí? De todas maneras, si fuésemos hacia la derecha, hacia este punto, la pregunta que tenemos que responder es, ¿hay soluciones adyacentes en el cual yo observe que z mejora? La respuesta es sí, porque acá z vale 0. O sea, cuando yo en este punto evalúo z, yo tengo un z igual a 0. Pero si en este punto evalúo z, z me da 30. Entonces, tengo soluciones adyacentes que mejoran z. Esta es la prueba. ¿Hay soluciones adyacentes mejores? Sí. Listo. No puedo salir del where. Entonces, me muevo a esa solución adyacente mediante 3 pasos. Entonces, acá está lo que decíamos antes, ¿no? Que como vemos que si hacia el eje x2 z mejora mayor tasa de velocidad, y esto tiene sentido porque fíjense la definición de z. Tiene un coeficiente de 500 para x2 y un coeficiente de 300 para x1. Tiene sentido que si crezco, o sea, si crecen en 1, x1 y x2, me impacta más en z el crecimiento de x2. O sea que entre esas dos opciones me muevo hacia ese punto número 1, porque sé que hacia acá z crece más. El otro 12. Entonces ahora, ¿cómo? El otro 12. O sea, si vas para el otro lado, crece menos. Claro, acá es 12 y acá es 30. Entonces me voy de 0 a 1, ¿no? Este punto sería. Y acá volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Porque fíjense, vuelvo acá al gráfico, no quiero marearlo. Me vuelvo a pasar lo mismo. Estoy en un z igual a 30. Estoy en otra vuelta del while. Acá ya di una iteración, ¿sí? Me moví del punto 0 al punto 1. Ahora parado en el punto 1, digo, voy a evaluar las posibles soluciones adyacentes. Tengo acá adyacente al punto 2. ¿Mejora z o no mejora? Mejora. ¿Sí? Acá z vale 36 y acá 30. Entonces, ¿hay soluciones adyacentes mejores? Sí.
Entonces continúo, tengo que hacer una iteración más. Acá es donde me muevo al punto 2. Y acá fíjense que vuelvo a hacer la pregunta, parado en el punto 2, me gusta que lo vean desde acá. Y si veo de vuelta una posible solución adyacente, hago la pregunta, ¿Z mejora en la posible solución adyacente? No, no mejora. Entonces ya puedo salir del while. Llegué hasta el punto 2. ¿Y qué puedo decir? Que ya encontré una solución óptima. ¿Cuál es una solución óptima? Z igual a 36. Se los acomplejizo más. Imagínense que acá esto hubiese seguido, ¿no? Que esta región factible hubiese sido más compleja y hubiese tenido más puntos. Quizá algún punto más adelante, si yo seguí iterando, me encontraba con otro 36. ¿Sí? Pero lo que me asegura esta ley es que no voy a encontrar algo más arriba de 36. Entonces no, puedo encontrar múltiples soluciones óptimas, pero no van a ser mejores que la que ya encontré. A lo sumo van a ser iguales. ¿Sí? Si el punto S43 tuviera dado 36, cumple la función de que es adyacente Y que no mejora. y no mejora. Y no Que sea 36, exactamente. no Y no mejora. 37. Exacto. Tiene que mejorar. Si a vos ves que te moviste de un punto a otro y no mejoró, ya estás en una solución óptima. ¿Sí? O sea, no quita que después, en la región factible, encuentres otro punto. Exacto, que 36. exacto. De hecho, vamos a ver también en lo que estamos viendo hoy, que en realidad ustedes, si no tienen esa condición de stop, podrían iterar infinitamente, no salen nunca del while, porque puede haber infinitas soluciones óptimas, pero no quita que vos ya encontraste el máximo valor posible de Z. Lo que pasa es que podés encontrar varios puntos que tengan este Z. Y si lo hiciéramos así matemáticamente, y justo 2 puntos te dieran 36, la respuesta podría ser o esta combinación de productos o exactamente, y voy a tener la misma ganancia. Exactamente, lo que me dice acá el compañero es en el aula, que si yo encuentro dos puntos distintos, pero me dan el mismo Z, pero puede ser de que las cantidades de cada uno de los productos varíen, sí, efectivamente, porque hay más de una solución óptima, pero el Z, no, que es lo que te interesa a vos, no va a variar. Entonces, algunos conceptos, ¿cómo? Ahora lo vamos a ver, eso, bueno. Algunos conceptos a repasar es, solo se analizan las soluciones en los vértices, ¿sí? Fíjense, todos los infinitos puntos que pueda haber, solo actualizamos esos cruces. La estructura la definimos así, un punto de inicialización, nos preguntamos si es óptimo o no respecto a los adyacentes y si mejora la tasa. En el caso que ya no mejore, termina. Es así de simple el algoritmo. Esto ya lo dijimos, arrancamos del origen. ¿Qué más? ¿Cómo nos movemos? Nos movemos siempre a la dirección en donde más mejore Z. Vieron que nos movimos para el lado de X2 en vez de para el otro lado. Bien, esto también ya lo repasamos. Son todos como subrayar lo mismo. Ahora vamos a ver esto, ese algoritmo que lo vimos geométricamente de una forma algebraica, ¿sí? Teníamos este modelo inicial. ¿Qué vamos a hacer? Para cada una de las restricciones vamos a denominar lo que en el libro lo encuentran como modelo aumentado. El modelo aumentado es una variable de holgura. Fíjense que tenemos un H1, un H2 y un H3 porque teníamos 3 restricciones. ¿Cómo? No, nadie pregunta nada. ¿Me están escuchando ahí, Ale, Meli? ¿Me están escuchando bien? ¿No se Sí, agarró nada? Ah, ok. José me solo Sí, quería bárbaro, interrumpir. bárbaro, espectacular. Es terrible. preguntan si hay dudas de lo que explicó. Más o menos es un repaso de lo que ya me había visto. Sí, creo que ahora por ahí surge alguna duda, pero vimos una parte geométrica, geométrica y ahora vamos a decir el procedimiento algebraico. Agregamos una variable de holgura para cada restricción. Acá como pueden ver son 3. ¿Por qué necesitamos
matemáticamente agregar esto porque estamos transformando una inecuación en una ecuación, ¿sí? Fíjense que esto es un menor igual y esto es un igual. Entonces yo podría hacer que esto siga valiendo lo mismo que vale x1 menor o igual a 4 con distintos valores que yo le dé a h1, que es mi variable de holgura. No hace falta describir matemáticamente por qué, más allá de esto, agregamos la variable de holgura, pero sí entiendan que es una variable de holgura que se agrega por cada restricción. Y fíjense que tienen coeficientes cada una de estas variables, ¿sí? Acá el coeficiente de x1 es 1, acá el coeficiente de x2 es 2, y en cada una de las variables de holgura que agregamos el coeficiente es 1, ¿ok? Entonces ahora, esta es lo que serían las soluciones aumentadas, ¿sí? Entonces, seguimos. Esto es algo que agregó José, así que vos después te encargás de aclararlo. Pero también si seguimos agregando vocabulario en métodos simples, decimos que las variables no básicas son las que están igualadas a 0 en el problema, en este caso x1 y x2, porque arrancamos de origen, y las variables básicas son las variables distintas de 0, que en nuestro ejemplo h1 y h2 y h3 vieron que valían 1. O sea que en origen estamos así, estamos con esta configuración. Bueno, a una cosa se le llama variables no básicas y a otra variables básicas. ¿Qué hicimos acá? La representación tabular del simplex. Ahí sí se desconectó. A ver si me están escuchando bien. Se escucha, ¿eh? Ah, ok. Escucha. Ok, no, perfecto. Entonces decimos, en la fila 1 está representado z. Ven que z vale igual a 1. ¿Por qué x1 y x2 están en negativos? Porque lo igualamos a 0. ¿Sí? Eso no sé si lo dije o no lo dije. Acá, vean que esta es la función z. ¿Y qué hice? Lo igualé a 0. Entonces quedaron con coeficientes negativos estos dos. ¿Sí? Por eso acá, cuando lo represento, acá le pongo menos 3 y menos 5. Vamos a lo que sería, este es el problema inicial. Hasta acá vamos, ¿no? El modelo inicial. Sí, perfecto. La función de objetivo y las tres restricciones. En el modelo aumentado lo único que hago es agregar las variables de holgura. Pero también, fíjate que igualo, que esto es equivalente a esto. Solamente pasé para allá cada uno de estos restando. Es igual equivalente. Listo. ¿Sí? Entonces ahora cuando esto mismo lo represento de esta forma, vas a encontrar que acá x1 es menos 3 y acá x2 es menos 5 en la primera fila. Y así en cada una de las tres restricciones. ¿Sí? Importante para que no se me pierda. ¿Entendieron cómo llegamos a esta tabla? Esta es la tabla de inicio. Acá vamos a hacer el algoritmo con esta tabla, pero tenemos que llegar a que ustedes puedan, desde un enunciado, pasar a la descripción matemática que vimos, definir z, definir las restricciones, y después pasar a este modelo aumentado para poder hacer una tablita como esta. Está como que pones en el mismo nivel las restricciones y z. Exacto, está para todo. poder meterlo en la misma base. Exacto, está todo ahí. Y fíjate que tanto en z como en las restricciones te aparecen x1 y x2. Y z tiene valor 1 Exacto. y en las restricciones valor 0. Exactamente, sí señor. Todos estamos alineados. Perdón, ¿estamos? eso no lo entendí. ¿Por qué la función objetivo tiene valor 1 y las otras, las restricciones 0? Porque en las restricciones no aparece z. Entonces z es igual a 0. Ah, ok. Como acá no existe z, yo puedo decir cuando acá estoy representando z que en estas tres z vale 0. Bien. ¿Okay? Gracias. Es lo mismo, fíjate que en esta x2 no aparece en esta restricción. Sí, eso lo entendía. Perfecto. Y las holguras van incrementando solamente. Claro, están en 1 1 donde aparecen, donde aparecían. Perfecto. Entonces acá tenemos el punto de inicio, ¿sí?
Si llegaron hasta acá bien, ahora es cuestión de entender cómo es cada uno de los pasos para ir avanzando. ¿Cuál va a ser la condición de parada? Porque dijimos que este es el inicio. ¿Se acuerdan que antes cuando lo vimos geométricamente dijimos hay una condición que me hace salir del bucle? ¿Sí? ¿Cómo pueden leer esta tabla para ustedes decir, ok, ya terminó, ya no sigo iterando? Es cuando no encuentran valores negativos en la fila 1. Ven que ustedes en la fila 1, en el inicio, acá por x1 y por x2 te encuentran valores negativos. Bueno, cuando en la fila 1 no encuentren valores negativos, es mi condición de stop. ¿Sí? Cuando digo ya está, estoy en la solución óptima. Ténganlo en mente. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo las transformaciones que tenemos que ir haciendo. Paso número 1. Seleccionar la columna pivot. ¿Cuál es la columna pivot? Vamos a agarrar de los coeficientes que tenemos en la fila 1 el valor absoluto más grande, solamente restringido a los valores negativos. ¿Sí? Yo acá valores negativos tengo -3 y -5. ¿Cuál tiene el valor absoluto más grande? El -5. Entonces, así elijo mi columna pivot. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora tengo que elegir mi fila pivot. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer para elegir mi fila pivot? La columna resultado la voy a dividir por cada uno de los valores de los elementos de mi columna pivot. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta división obviamente no se puede hacer, 4 dividido 0, pero acá hice 12 dividido 2, que me da 6, 18 dividido 2, que me da 9. ¿Sí? Ahí lo que voy a hacer es quedarme con el valor más pequeño. Como en esta comparativa, el valor 6 en el cociente que hice es el valor más pequeño, es como seleccioné mi fila pivot. ¿Se entendió cómo seleccioné mi columna pivot y mi fila pivot? La intersección entre ambas es el elemento pivot. ¿Sí? Este es el paso número 1 del algoritmo. Hasta ahí vamos. Una vez que tengo identificado esto, tenemos que llevar a 1 el elemento pivot. ¿Se acuerdan que tenía un 2? Entonces, ¿cómo hago para llevar el 2 a que tenga un valor igual a 1? En este caso, porque es el 2, lo voy a o bien divido por 2 o multiplico por un medio, que es lo mismo. Pero tengan en cuenta que tenemos que multiplicar toda la fila por un medio, no solamente el elemento pivot. Entonces, fíjense que acá ahora ya tengo el elemento pivot en 1, pero acá en la H2, que representaba a la holgura de la restricción 2, me quedó en un medio, y el resultado me quedó en 6. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos todos en línea? ¿Cuál es el último paso? Voy a tener que hacer, o sea, mi objetivo es hacer 0 el resto de los elementos de mi columna pivot. O sea, primero llevé a 1 el elemento pivot. Y ahora quiero llevar a 0 el resto de los valores de mi columna pivot. Entonces, este -5 quiero que sea 0. Y este 2 quiero que sea 0. Acá no tengo que hacer nada porque ya tengo un 0. O sea que con la fila 2 no voy a hacer nada. Ya la tengo como quiero. La fila 1 la quiero en 0. Ahora, la operación que hago yo para llevar esto a 0, tengo que utilizar la fila 3, que es mi fila pivot. Entonces, vean la operación algebraica que hago. A la fila 1 le voy a sumar 5 por fila 3. Entonces, si ustedes ven acá el paso particular sería 1 por 5 más el -5 que tenía acá.
O sea, si tenía un menos 5, le sumo 5. Es así de sencillo. Pero cuidado que esta operación la tengo que hacer para todos los valores de la fila 1. ¿Sí? Entonces van a ver, acá pasó lo mismo. Acá me quedó 5 medios. Y en el resultado me quedó 30. Vean que de hacer esta cuenta, fila 1 más 5, fila 3, para reemplazar la fila 5, van a ver que si hacen las cuentitas, les va a dar efectivamente estos nuevos valores que tienen acá. Y ahora yo ya tengo la fila 1, la fila 2 ya la tenía en 0, y a la fila 4 la cuenta que hago es esta, ¿no? Porque yo tenía un 2. Entonces, en vez de sumarle 5, le resto un 2. Fíjense que siempre estoy operando con la fila 3, que era mi fila pivot. Entonces, si ustedes nuevamente hacen las cuentitas, que no son muy complejas, si hacen F4 menos 2F3 para cada uno de estos elementos, van a ver que los nuevos valores de F4 son estos. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Cómo elegí mi columna pivot? ¿Cómo elegí mi fila pivot? ¿Cómo llevé a 1 el elemento pivot? ¿Y cómo llevé a 0 el resto de los valores de mi columna pivot? ¿Alguna duda? Cuando elegís el elemento pivot, lo dividís por el número que tiene. No. Sí, Lo dividís para que sí. te dé 1. Pero si tuviese 1 no haría nada. Si tengo un 2, lo multipliqué por un medio. Si tengo 5, lo multiplico por un quinto, como decís vos. O sea, así de sencillo. Bien mecánico es. Y lo otro lo mismo. Si tenía un menos 5, le sumé 5. Si tengo un 2, le resté 2. Lo quiero llevar a 0. O sea, definís columna. Después definís fila. Después las dividís para que la intersección te quede En 1. en 1. Y después lo que haces, eso que está ahí, la fila 1, 2 o X, la que fuere, las multiplicás por la cantidad de filas para que te quede la columna pivot En 0. siempre en 0. Exactamente, sí señor. Y el resto de los valores se te van a ir Claro, se te van moviendo porque esto es lo importante que a veces se confunden. Tengan en cuenta que las operaciones que yo estoy haciendo para llevar esto a 0 o para llevar este elemento a 1 se aplican sobre toda la fila. O sea, no es que los únicos números que cambian son estos, sino que cambian todos los valores de la tabla. Por eso les digo que sean prolijos, ¿sí? Ahora la buena noticia es que ya terminé con la iteración. Esto significó, cuando antes estuvimos viendo el método gráfico, moverme de un punto a otro. ¿Se acuerdan que me moví de 0,0 a 2,0 era? 0,6. A 0,6. Eso significó que me moví. Y ahora tengo que hacer la pregunta. La pregunta era, en el caso de este, ¿hay valores negativos en la fila 1? Sí, todavía tengo valores negativos en la fila 1. Fíjense otra particularidad si ustedes me siguieron en la primera explicación geométrica. ¿Cuánto me está dando Z acá? 30. ¿Se acuerdan que cuando nos movimos de un punto a otro, Z aumentó? Y había un valor de Z, ¿no? O sea que voy obteniendo... es equivalente si lo quieren ver así. Fíjate, el X1 es una variable básica, no está ahí, es 0, y el X2 es la fila pivot y vale 6. Que ese era lo que está diciendo José, que acá es donde yo estoy en contra de decirlo porque los pierdo, pero él lo quiere decir, es que fíjense que luego de haber hecho una iteración, X1 está en 0 y X2 está en 6. Entonces, y Z vale 30. Digamos que es como si me hubiese movido cuando en el plano nos movimos de punto. Según el resultado, después tendrías que volver a hacer lo mismo. Exactamente. Por eso ahora yo no puedo parar la iteración porque tengo valores negativos, voy a iterar una vez más. Pero ahora ustedes ya saben cuáles son los pasos. Porque esta es mi nueva tabla. Entonces, ¿cuáles son los pasos con esta nueva tabla? Elijo la columna pivot. Hago la división del resultado por cada uno de los elementos. En la división, fíjese que acá 4 dividido 1 me da 4. Esto no puedo hacer la división porque es división por 0. 6 dividido 3 me da 2. Elijo mi fila pivot. El elemento pivot es 3. ¿Por cuánto tengo que multiplicar la fila 4?
¿Por cuánto para llevar a 1 este valor? ¿Por cuánto tengo que multiplicar toda la fila 4? Por un tercio. Por un tercio, sí señor, por un tercio. Luego de multiplicar por un tercio, voy a querer llevar este 1 y este menos 3 a 0, que efectivamente, acá está la multiplicación por un tercio, estos son los nuevos valores, y luego multiplico la fila 2, le resto 1 porque tenía 1, fíjense, acá tengo 1, entonces le voy a restar 1, y a la última le sumo 3, porque tenía un menos 3. ¿Sí? Después les aconsejo este paso a paso que ustedes lo hagan muy lento haciendo las cuentitas, pero van a ver que Faltan todas las todos los cuentas valores intermedias. exactamente. Entonces, ahora nos llegamos a este punto y yo hago de vuelta, terminamos la segunda iteración. Entonces la pregunta es, ¿tengo valores negativos en la primera fila? Pregunta para todo el aula, la No, virtual y yo la no. acá. No. No. ¿Tengo que seguir iterando? No. No. ¿Cuál es el valor de z que me quedó en el resultado? 36. 36. ¿En qué punto de x1? 2. ¿En qué punto de x2? 6. Que es lo mismo que vimos en el método geométrico cuando nos íbamos moviendo. Esta es, digamos, la interpretación que tienen que hacer cuando llegan al final del simplex tabular, ¿sí? O sea, ahora el mismo problema que ustedes resolvieron por el método gráfico, haciendo rectas en el plano y evaluando las intersecciones de los puntos y evaluando z en los puntos, lo pueden hacer con el método simplex tabular y con R y con Lindo y con el software que les fueron presentando los chicos. O sea, tienen N maneras para el mismo problema resolverlo con distintas herramientas, ¿sí? La particularidad es que en el plano solamente pueden usar 2 dimensiones. En cambio, en simplex pueden usar las dimensiones que quieran, porque acá no estamos limitados a que haya x1, x2. Podría haber x3, x4, x5. Y en el software igual, pueden tener 1000 variables. Entonces eso es lo poderoso, que es un algoritmo que está programado y ahora se lo estamos presentando a ustedes para que sepan qué hay detrás. ¿Qué les vamos a pedir nosotros a ustedes en el parcial? Una resolución como la que acabamos de ir paso por paso, que ustedes hagan la primera tablita, que me seleccionen la columna pivot, la fila pivot, que hagan las cuentitas y que digan, ¿tengo que seguir iterando? Sí. Hagan de vuelta lo mismo. ¿Tengo que seguir iterando? No. ¿Cuál es el valor de z? 36. ¿En cuánto de x1? En 2. ¿En cuánto de x2? En 6. Y lo resolvieron con el método gráfico y con simplex. Acá Juanca es malo y también dice que lo resuelvan con el método gráfico y que ambos resultados tengan el mismo valor. Es un método de verificación si quieren, porque el mismo problema que ustedes hacen con el método gráfico lo hacen con simplex, les tiene que dar lo mismo. Si a ustedes les dio distinto, en el mejor de los casos uno de los dos está bien y el otro está mal. Pero, digamos, si a ustedes hacen los dos métodos y le dan los dos el mismo z, en el mismo punto, se pueden quedar tranquilos. O están los dos bien o están los dos mal, igual. O sea, exacto. Entonces, acá tenemos distintos... Estas partes son las... si podés, no sé si Melissa o Ale empezaron a grabar, hacemos stop para volver a hacer... Hacemos 2 videos distintos, porque esta es la parte que... No, yo la doy, pero acá es donde se me van a...